¿verdad? Exactamente, mientras tenemos allí de fondo imágenes en vivo de lo que está ocurriendo allí en el acto por el 1 de mayo. Allí estamos viendo una multitud que se ha convocado allí, ¿verdad? Como todos los años, para celebrar un nuevo Día de los Trabajadores a la espera de la palabra de Marcelo Abdala. Mientras tanto, volvemos aquí y como les decía hoy en el comienzo del programa, en este miércoles 1 de mayo, en este nuevo Día de los Trabajadores, realizamos un informe para, repasar y recordar cuál es el origen de este día y cuáles son las reivindicaciones que hace muchos años pedían aquellos trabajadores que lograron realmente muchas herramientas que disfrutamos y que tenemos hoy en día. Cada 1 de mayo se conmemora el Día de los Trabajadores. Pero ¿cómo surgió esta fecha? Tiene su origen en 1886 en el contexto industrial de las grandes fábricas, cuando no existían los derechos laborales y los trabajadores realizaban jornadas de 12 y 18 horas. El 1 de mayo de ese año, huelguistas estadounidenses participaron en la paralización de miles de fábricas en distintos estados. En Chicago, donde las condiciones laborales eran más duras, las manifestaciones permanecieron durante 3 días seguidos. El objetivo de estas protestas era reclamar por las mejoras en las condiciones laborales y que se estableciera la jornada laboral de 8 horas diarias. 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa, es lo que pedían. Las manifestaciones desencadenaron en obreros muertos y fuertes represiones. 3 años después, en 1889, la Segunda Internacional Socialista estableció el 1 de mayo como el día en el que se conmemoran las demandas de los movimientos obreros como homenaje a los mártires de Chicago. Desde entonces, esta fecha se ha convertido en una jornada de lucha, de recuerdo y de análisis. Aquí en Uruguay, el PIC-CNT estableció como lema de este año hacia el triunfo popular y por un país productivo y con justicia social. Bien, y cuando celebramos la fuerza laboral no se puede dejar de lado una realidad que preocupa y que incide en el desarrollo laboral, que es la situación del empleo juvenil aquí en nuestro país. Y si bien se han logrado avances en cuanto a la reducción del desempleo en general, ¿verdad?, a nivel de todas las edades, los jóvenes siguen siendo uno de los grupos más vulnerables dentro del mercado laboral. ¿Y por qué siguen siendo los grupos más vulnerables? Bueno, estuvimos conversando con Martín Leites, economista e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, para poder conocer en detalle cómo es que se da esta transición de los jóvenes al mundo del trabajo. Analizamos las barreras que enfrentan los jóvenes para poder ingresar justamente al mundo del trabajo, cómo es esa primera experiencia laboral, cuáles son sus expectativas del primer empleo y de su primer ingreso, ¿no?, de su primer salario. Y bueno, una pregunta que nos hacíamos como disparador es si determina el primer ingreso de un joven el tipo de empleo que tendrá o el tipo de trabajador que será a lo largo de toda su vida. Y para sorpresa, al menos en lo personal, el primer empleo es muy importante de cómo empieza ese joven a vincularse con el trabajo, si es formal, si está regularizado, si está en negro, si es un trabajo a nivel de un contacto familiar, si está en regla todo, si su salario coincide con su trabajo. Bueno, todas estas cosas son muy importantes a la hora de comenzar una vida de trabajo, pero vemos la entrevista. A partir de un estudio donde seguimos a niños que en el 2004 tenían 6 años y los visitamos 4 veces y la última visita ya tenían 18 años, lo cual nos permitió explorar distintas transiciones que tienen estos jóvenes. No hay una única transición, hay jóvenes que postergan su ingreso al mercado de trabajo porque de acuerdo al hogar donde nacieron les permite mantenerse en el sistema educativo, mientras que hay otros que tienen una inserción relativamente temprana y podríamos decir no deseable al mercado de trabajo. ¿Está estrechamente vinculado a la situación de vulnerabilidad o de la situación económica de la familia? Sí, así es. Tengamos en cuenta de que estamos hablando de jóvenes entre 14 y 18 años. Más o menos el 70% de los jóvenes a esa altura ya tuvo una experiencia laboral. Sube el 73% cuando pensamos en que tengan un trabajo de por lo menos 3 meses. Ahí la transición en el mercado de trabajo, lo que vemos es que hay un grupo que ingresa tempranamente al mercado de trabajo. En general son jóvenes que se desvincularon del sistema educativo por
esos jóvenes están asociados a situaciones de privación en la primera infancia, a prácticas de cuidados que no lo estimularon a seguir estudiando. Y en general ingresan al mercado de trabajo en empleos de peor calidad. Por otra parte, tenemos jóvenes que postergan ese ingreso al mercado de trabajo, siguen estudiando o estudiando y trabajando, y esos tienen una transición al mercado de trabajo con mayores herramientas. ¿Cuánto pesa el primer ingreso a la vida laboral, ¿no? de un joven? ¿Determina su actividad laboral en el futuro o no tiene por qué? El primer ingreso al mercado de trabajo tiene implicancias muy relevantes. En primer lugar, existen algunos estudios de una colega del instituto, Paula Carrasco, que demuestra que si el primer empleo es en el sector informal, es decir, es un empleo sin cobertura de seguridad social, la chance que en la adultez siga teniendo un empleo informal es alta. Los jóvenes que encuentran un empleo de peor calidad y de menores salarios, encuentran una situación de persistencia, es decir, quedan como entrampados en situaciones de bajos ingresos, mientras que para otros jóvenes que logran una inserción más exitosa, un empleo más estable, que les permite desarrollar su trayectoria, generar experiencia, esos sí logran un incremento de sus salarios acorde con lo que pasa en el ciclo de vida. Es decir, en economía lo que se espera es que los ingresos al principio sean más bajos y a lo largo de que uno va acumulando experiencia, aprendiendo, siendo más productivo, los salarios aumenten en entorno a llegar al máximo o algo así, en torno a los 50, 55 años. Bien, y seguimos conversando con Martín Leite sobre las realidades de los jóvenes uruguayos y su vínculo al mercado laboral. Y Martín nos comentaba que sigue siendo muy significativa la relación depende de dónde naciste y cuál es tu realidad económica de vulnerabilidad, la posibilidad que tengas de poder estudiar y de trabajar, o la necesidad que tengas claramente de tener que salir a trabajar y tener que abandonar el estudio. O sea, ahí no hay mucha vuelta que darle. Tenemos un debe como sociedad en poder darle oportunidades a aquellos jóvenes de bajos ingresos, de familias de bajos recursos, para que puedan ver en el estudio una posibilidad para poder conseguir mejores trabajos, ser mejor remunerados, poder ser universitarios, pero para eso necesitan una situación familiar que sustente la posibilidad de estudiar, porque para muchos la posibilidad de estudiar y de no ingresar tan jóvenes al mercado laboral no es una posibilidad. Y además cuando uno ingresa al mercado laboral sin herramientas, sin estudio, obviamente las posibilidades de que consiga un trabajo bien remunerado y con condiciones se va reduciendo. Exactamente. Entonces, el vínculo de los jóvenes con el estudio y el trabajo nos cuenta cómo es en el siguiente informe. Los jóvenes que se desvinculan tempranamente de la educación formal tienden a ingresar antes al mercado de trabajo. En general, también está asociada con esta decisión la situación de ser padre o madre joven. Los que logran mantenerse estudiando, en general, son jóvenes cuyos padres tienen un mejor nivel educativo, sus ingresos son más altos. También recibieron mayores estímulos en la primera infancia. Uno tiende a ver lo que pasa a los 18 años o a los 16 años, pero en realidad mucho del partido se jugó cuando estos jóvenes tenían 6 años. Por otra parte, los jóvenes que tuvieron que dejar los estudios son jóvenes que enfrentaron restricciones, de que los hogares tienden a tener menores ingresos. Y algunos de ellos incluso enfrentaron situaciones de privación nutricional en la primera infancia que ya los llevó a un abandono temprano en el primer ciclo de secundaria. Evidentemente, eso lleva a que la salida al mercado de trabajo muchas veces no es una decisión del joven, sino que no tuvieron otra elección de salir a trabajar porque enfrentaban restricciones. En economía hablamos muchas veces de la lógica del trabajador añadido. Es cuando ante un ciclo económico desfavorable, un hogar pierde sus ingresos y los jóvenes tienen que dejar otras actividades para salir a trabajar. Bueno, esa lógica se ve y se confirma en el caso uruguayo en los hogares más vulnerables, de menores ingresos. La ENAS, que es una encuesta que se hace en Uruguay a los jóvenes, señala que el 70% de los jóvenes consiguen su primer empleo gracias a un contacto familiar, un amigo, lo cual implica de que ahí hay un desafío, porque no todos los jóvenes tienen las mismas redes.
no solo la formación en capital humano a través de la educación formal genera desigualdades en los jóvenes, sino también los jóvenes tienen acceso a redes muy distintas que están asociados al contexto familiar, al barrio donde viven, y eso les viene heredado a los jóvenes porque no eligen qué redes tener, y tiene un impacto relevante. Estamos diciendo que el 70% consigue su primer empleo gracias a eso. Y hace un rato decíamos de que eso luego tiene efectos persistentes a futuro. Entonces ahí hay un tema que merece como mucha atención. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, el gusto ha sido mío. Muchas gracias. Bueno, creo que muy interesante, ¿no? Sí. Todo lo que nos contaba Martín. la Muy verdad. clarito el informe, la verdad. ¿Nos vamos a una pausa? Dale.